La economía de Nicaragua continúa deteriorada y a esto se ha venido a sumar la llegada del coronavirus a nuestro país. El día de ayer correspondió el mensaje al presidente de la República después de 34 días de ausencia y se esperaba, como lo han dicho economistas, una propuesta económica urgente para estos sectores más golpeados. Vamos a hablar sobre las medidas y políticas gubernamentales urgentes ante el COVID-19. Para eso tenemos de nuestro invitado Juan Carlos López. Bienvenido por estar aquí con nosotros. Buenos días, Willy, y por hablar de este tema, sobre todo más a fondo, ¿no? Con respecto a las alternativas económicas, que los ciudadanos siguen, no voy a decir la palabra resistiendo, pero se la siguen inventando. Eso tal vez algo, hablando en todo el contexto difícil, gris o negativo, realmente el ciudadano nicaragüense tiene esa capacidad de ingeniársela para sobrevivir, para comprar más barato, para buscar alternativas. Va a haber un momento donde las alternativas van a ir disminuyéndose y eso va a crear mayor, un tapadero, ¿no?, social y va a crear mayor inconformidad de la gente, si es que no la está sintiendo más aún la población, o despido, desempleo, gente que se va de vacaciones y cuando regresa justamente ya va a tener su carta de despido, los sectores informales, los sectores semi-informales como las pymes, como comentaba el otro día el señor de las CONIMIPYME. O sea, todo eso va teniendo una sumatoria que al final el ciudadano siente que no hay respuesta. Y más allá de la percepción, la índole, la línea política, yo me atrevo a decir, la semana pasada creo que lo comenté, o antepasada, en otro segmento aquí justamente, es que la política gubernamental no es funcional para lo que vive el nicaragüense, porque decía, en otros países, si bien es cierto, sacando un poco el contexto, otros países viven una situación de deterioro económico por las circunstancias, con otras medidas. Nicaragua lamentablemente le trae un rezago de crisis económica, crisis obviamente política, social, y le sumas obviamente un modelo de incertidumbre, porque las economías del mundo no nos van a poder solventar lo que en Nicaragua va a ir disminuyendo, las remesas, el tema de la exportación también va a disminuir. Entonces, y si no es que está disminuyendo, entonces toda esa sumatoria va teniendo consecuencias en la economía de los consumidores y del Estado mismo como tal. Ahora, ¿hay falta de interés para ayudar a estos sectores? ¿Qué le toca a la misma población? ¿Resignarse a tratar de sobrevivir ante estas circunstancias? Mira, hablando de tópicos generalizados, hay tal vez la incertidumbre lleva a que el usuario busque alternativas. Yo te ponía el otro día el ejemplo, y haciendo un asterisco, nuestra organización, pues nuevamente la Organización Defensoría del Consumidor, presentó hace 3 semanas una iniciativa que después fue emulada o parecida a la que el PLC presentó. Pues nosotros presentamos una iniciativa primeramente hace 3 semanas con el objetivo de prorratear los créditos en la Asamblea Nacional de igual manera. ¿Se las recibieron? Lo presentamos, sí, de igual manera lo reciben, así como se lo reciben los diputados. Lo que pasa es que como no hay fuerza política adentro ni para discutirla, y la gente realmente pues no está en la capacidad de salir o a protestar o sumar una gran cantidad de gente frente a la Asamblea, de alguna manera pues se presentó. Nosotros estamos conscientes de que esto es un ejercicio ciudadano, político, con el objetivo de que este tema se aperturase. Pero más que lamentable, la realidad vuelve a caer en los conciudadanos, pues porque este comportamiento del poder político, del gobierno, no es solo de ahorita. Siempre el gobierno, al menos con propuestas sociales, que no son propuestas por ellos, son descartadas. Y entonces, y aunque sean económicas, a beneficio de los consumidores o de la población, en muchas de las ocasiones, si no es promovida por ellos, realmente no va a pasar. Entonces, comentando un poco, pretendíamos de que se le diera al menos 2 o 3 meses a las personas con el tema de, justamente el señor de las CONIMIPYME comentaba que las moratorias son negativas. Eso depende de la óptica. Recordemos, tal vez él no tiene el conocimiento de que en el año 2018, yo creo que tal vez por insistencia de la Organización de Consumidores en ese momento un poco más activa, se emitió una resolución de superintendencia de banco y después una de Conami para que le diera hasta 6 meses de prórroga a muchos usuarios de créditos, categoría A, B y C, pues en algunos de los casos. Pues. O sea, ya hay antecedentes, inclusive ahorita él comentaba el tema de los grupos no pagos, pero eso no tiene nada que ver en el contexto. O sea, prácticamente lo que se necesita, y todo creo que es el tema que anda ambulando, es si en verdad habrá una política del Estado como tal para que la gente al menos
pueda descansar en el sentido de no pagar energía eléctrica, agua potable, al menos que baje un poco el gas con el tema de instituciones bancarias y microfinancieras. La impresión que uno tiene es que aparentemente no va a ser así, porque si vemos al presidente de la República con todo el aparato económico y no anunciar ningún tipo de medida, es prácticamente es como un balde de agua fría para la población que esperaba una noticia como tal. Sí, aparente es que lo que es notorio es que el gobierno demuestra que no hay ninguna emergencia en Nicaragua, de que la vida económica sigue normal, valga la redundancia. Aquí hay un asterisco, y no soy pro gobierno ni mucho menos, pero a lo que te quiero comentar es que tal vez la medida de que se pueda tomar en el comercio nacional, por ejemplo en los mercados, supermercados, etcétera, es cierto, la gente no puede dejar de comer. La gente hasta el día de hoy no puede venir y decir, bueno, me voy a quedar en casa como una política, igual nos pasa a ustedes, nosotros hay que salir a trabajar. O sea, hay gente que debe salir a trabajar, el que pueda resguardarse pues tendrá que hacerlo, pero lo que la dimensión no lo permite no es posible. Pero si el gobierno, mediante la alcaldía, estimular un proceso donde, bueno, en los mercados vamos a reordenar, al menos en este lapso de tiempo, vamos a garantizar alcohol en gel, al menos mascarillas para los comerciantes para que atiendan a las personas que compran, o sea, dar una dimensión de responsabilidad. Está bien, el comercio no se puede detener, pero te voy a tratar de garantizar un menos salubridad. Y en los mercados eso no lo encontrás. En algunos lugares medio tal vez lo vienen emulando como bancos, como algunas instituciones, pero lo contrario, no existe una protección meramente gubernamental. Entonces eso hace de que la población sienta de que tiene que seguir viviendo económicamente, y creo que venir y limitar como un modelo de cuarentena, te suena esto, yo no veo de que hayan recursos ni posibilidades, como también lo decía otros grupos políticos como el PLC, de darle $300 a la gente, 10.000 córdobas. Realmente eso sería, te soy honesto, conociendo la desorganización y la praxis en Nicaragua, crearía mayor caos. Lo que sí nosotros insistimos, tal vez antes que me despida, es nosotros, al menos Convención de Consumidores, los espacios que hemos mantenido, hemos promovido ley ahorita. Si la Asamblea, el poder político no lo ve, los consumidores tenemos que tener alternativas. Y yo te ponía el ejemplo la vez anterior, no necesariamente si no te aplican una ley o una normativa, entonces bueno, los usuarios pueden, si no puedes pagar la energía eléctrica, meter tu factura de reclamo. Un proceso de reclamo de energía eléctrica te va a ir a tardar 2 meses. Es un modelo de financiarte, no es lo más adecuado porque también la empresa necesita sus recursos, pero es una alternativa para la gente que no tenga capacidad de pago. Lo mismo lo puede hacer con el agua potable también. La gente que tenga deudas con entidades bancarias, microfinancieras, hombre, hacerle una carta, dirigirse al gerente y decirle, mira, no tengo capacidad de pago ahorita, espérame. Tal vez no tengan respuesta. Ese es el gran dilema. Tienes toda la razón, tal vez no tengan respuestas, pero al menos dejas sentado tu postura, tu propuesta, porque cuando el caso te venga a pasar en una orden administrativa y después prejudicial en alguno de los procesos, realmente vos lo puedes demostrar. Para culminar, también te digo de que ayer pues, una organización de consumidores, mi amigo Arriola, comentaba el tema de las tarifas y eso. Congelar tarifas o congelar intereses es insuficiente. Congelar una tarifa de energía eléctrica, por ejemplo, significa decir, si hoy estás pagando 700 córdobas de energía, supongamos la cantidad de kilowatts, el próximo mes vas a pagar 700 córdobas de energía eléctrica, y si no tenés la capacidad ni siquiera de 700 córdobas, al final estás quedando en lo mismo. O sea, el problema del consumidor, y si tenés tus niños en tus casas o la gente ha dejado de trabajar en alguno de los casos, realmente el consumo, te digo, el mes de mayo se va a disparar. La factura de energía eléctrica o de agua potable se va a disparar porque hay más gente en la casa, sobre todo los chavalos. Entonces eso va a crear mayor, como te digo, inconsistencia. Yo lo que vuelvo a insistir como medida, más allá que el gobierno no las tome, es que el consumidor busque esa alternativa inteligente. Si no lo hacen con cualquier organización de consumidor, pueden hacerlo individual, pueden buscar la organización de Rubén, la otra, con nosotros. Pero el objetivo es buscar una alternativa para que la población al menos respire. Desde el punto de vista de los costos de los productos, eso sí tiene que haber una disposición meramente gubernamental, tendría que exonerar impuestos, tendría que mejorar al menos el MIFIC con una revisión arancelaria, pero si el orden político no le dice, mira, aprieta aquí o no, entonces realmente el consumidor, el conciudadano, la población realmente se siente como un modelo de indefensión. Muchas gracias, Juan Carlos López, hablando sobre el tema de qué deben hacer los consumidores con respecto a esta situación. Recordemos que recientemente el BID reveló un informe donde decía de que Nicaragua no está aplicando ninguna medida económica, contrario a Haití, incluso, que es el país más pobre de Latinoamérica. Hacemos un breve corte comercial, que regresamos con más.